Todo está en los libros. Hola y bienvenidos a Todo está en los cómics. En esta ocasión os traigo un vídeo un poco parecido al primero que hice sobre las adaptaciones al cómic de Rick de Melimoné. Os voy a hablar de varias, no de todas, porque hay muchísimas adaptaciones al cómic de la obra de H.P. Lovecraft, que es uno de mis escritores favoritos. Igual que ya os he hablado de Miguel de Cervantes, pues ahora os voy a hablar de Lovecraft. Todo coherencia, pero todo calidad también. Bueno, me he puesto esta estupenda camiseta serigrafiada a mano de Abracadabra Distri, que es un amigo mío que hace camisetas de este estilo, hechas a mano, y esta de la Universidad de Miskatonic a mí es que me gusta muchísimo, entonces pues, hoy tenía que lucirla. Y H.P. Lovecraft, que le conoceréis muchos, fue un autor norteamericano de principios del siglo XX, de Nueva Inglaterra, que escribía una cosa que se ha venido a llamar horror cósmico, pero que él realmente empezó escribiendo terror gótico en la tradición de Poe o de Chambers, y que a través de las revistas Pulp, The Weird Tales y tal, fue evolucionando hacia un terror llamado cósmico, porque lo que aporta Lovecraft, o una de las aportaciones capitales, es precisamente que antes tú podías combatir el mal, antes de Lovecraft, en la literatura fantástica. A Drácula podías matarlo. Al final vas y matas a Drácula. Bueno, Frankenstein iba a decir, es un caso un poco distinto. Cualquier elemento maligno puede ser vencido. Sin embargo, en Lovecraft lo que sobreviene contra el personaje es tan apabullante que es de nivel cósmico. Al protagonista le atacan dioses. No le atacan porque a los dioses le somos indiferentes. Entonces Lovecraft en ese sentido, a pesar de ser un tío bastante ateo, un carácter muy particular, pues él realmente es un gnóstico, porque está hablando de que hay dioses, pero que se la repampinflamos a estos dioses, que si pueden nos matan, nos aplastan. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a ellos. Y es un autor que ha sido muy fecundo dentro del mundo del cómic. Lovecraft ha vivido mucho en tres campos: en la literatura, que es donde nació y donde él mismo creó, a través de la correspondencia con Robert Bloch, con Robert E. Howard, el creador de Conan, pues un grupo de autores que compartían un universo. Entonces todos iban escribiendo sobre temas similares, con algunos conceptos compartidos, pues, como el Necronomicon, o la Universidad de Miskatonic, o la ciudad de Arkham, o dioses antiguos. Compartían esta serie de elementos. Y ha sido muy fecundo, sobre todo en literatura, como os he dicho, por estos continuadores en vida y otros continuadores que ha habido a lo largo del siglo XX y ya del XXI, como por ejemplo pues, Tomás Ligotti o autores así, todos editados maravillosamente en la colección gótica de Valdemar, que es otro de mis vicios, esa colección. Y otros dos campos donde ha sido fecundo ha sido los juegos de rol, a través sobre todo del juego de la llamada de Chulu, que todos os voy a mostrar. No tenía pensado, pero aprovecho y os muestro un ejemplo. Esto es Las máscaras de Nyarlathotep. Es una aventura para la llamada de Chulu, de Chaosium. Aquí está editado por Edge y lo puedo tener como ejemplo. Y el tercer campo, donde ha sido muy fecundo Lovecraft, que lo ha preñado con su semilla estelar, ha sido el de los tebeos. Así como no ha tenido casi ninguna suerte el pobrecito en cómic, en cine no ha tenido casi ninguna suerte con las adaptaciones, porque o han tendido a ser poco fieles, o pelis muy malas, o que a lo mejor es que Lovecraft no es adaptable al cine, porque lo mejor que se ha hecho han sido las dos películas estas en blanco y negro que han hecho casi a nivel amateur, que una es La llamada de Chulu, que es una película que han hecho como si fuera cine mudo y tal, y la otra es el que susurra la oscuridad, creo que es la otra que adaptaron, que la hicieron rollo cine de los años 30, 40, que a mí esa me gusta muchísimo, porque cómo crean los migos y tal, me gusta mucho. Pero en el cómic, en los tebeos, sí que ha tenido mucha suerte. Y ha sido muy adaptado. Y si no ha sido adaptado directamente, pues ha influido. Ha influido a muchísimos autores. Richard Corben, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, es puro Lovecraft. En Den, de hecho, hay un
una especie de demonio que el nombre es Chulu, pero escrito al revés. Ha influido tanto que ha influido para mal en mi gusto. Porque hay obras maravillosas, pero es que Lovecraft se ha convertido en un meme, se ha convertido en un chiste. Porque hay tebeos de El pequeño Lovecraft, que oye, pues pueden tener su gracia hasta cierto punto, o Mi pequeño Chulu, hay muchos chistes. Chulu ahora es un meme, es un chiste. Y a mí eso no me gusta tanto, porque la cosa es que en Lovecraft el horror es irrepresentable. No puede representar el horror cósmico de Lovecraft. Una criatura Lovecraftiana no puede ser comprendida a través de los sentidos, por así decirlo. Una frase que me encanta del propio Lovecraft está en el relato El color que cayó del cielo, y es que se refiere a este color como que era un color solo por analogía. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Eso es lo bueno, que eso ha creado con palabras algo, una imposibilidad. Y esa es la magia de Lovecraft, que crea algo que te toquetea la mente. Yo me acuerdo cuando era pequeño que no estaban mis padres y mi hermano viendo la película La Cosa, de John Carpenter, que es una de mis pelis favoritas ahora. Y yo quería ver el bicho. ¿Qué era ese monstruo? Porque ya había visto Predator, algunos trozos, no entera y tal. Y me decían, no, es que la cosa no tiene forma. Entonces, claro, en mi cabeza eso era el horror puro. ¿Qué diatres es esto que no tiene forma? En mi cabeza tenía 1000 millones de formas. Y además había un tebeo de Ibáñez, que eran los alienígenas, que hacía referencias a la cosa también, al enigma de otro mundo. Y a mí me volvía loco. Y ya cuando vi la película, que aún así me encanta, fue un poco de bajona, porque al ver que la cosa cobra formas más o menos asquerosas, más o menos gore, pues oye, pues fue un pelín de bajona, porque no pensaba yo que fuera a ser así. Al final tenía forma. Aunque fuera una forma muy de carne picada, era una forma. Pero en Lovecraft pasa eso mismo que me estaba pasando a mí en la imaginación cuando era pequeño. Que las cosas no son representables. Y ya hablo del primer TVO del que voy a hablar, porque este vídeo se promete largo. Os voy a hablar de Los mitos de Chulu, de Alberto Breccia. Bueno, Breccia y Lovecraft. Ese encabezado ya para mí es garantía de compra y de relectura, porque Breccia, que es un dibujante argentino, es uno de mis dibujantes favoritos y de los que a mí como dibujante más me ha influido en mi vida. Me parece... More Cinder es un tebeo que hay que leerse una vez al año, por ejemplo. Es una maravilla. Y aquí Breccia, la portada misma nos lo muestra. Estos juegos de tinta aguada, de tinta sucia. Podéis ver en YouTube vídeos de Breccia dibujando con una cuchilla de afeitar, rayando el papel. Dibujaba sobre... Me lo dijo Suchi de la tienda Delirio Comics. Yo no lo sabía, que Breccia dibujaba sobre papel satinado. Y así creaba este tipo de texturas extrañas con la tinta. Pero es que, mirad. Cualquier página de este tomo son imágenes más, son impresionistas, no son abstractas, son muy impresionistas. Mirad. Utiliza la fotografía, utiliza el collage, utiliza la tinta, utiliza todos los recursos que se le ocurren. Y cuando refleja las criaturas, lo hace de maneras totalmente abstractas, mediante manchas de tinta, mediante formas extrañas, que no llegan a concretarse, porque la imaginación del lector... Estoy buscando alguna imagen que represente esto bien, pues ahora mismo nada más que estoy encontrando personas. Justo antes, hablé del color que cayó del cielo. Fijaos, cómo representar en blanco y negro algo relativo a un color. Pues Breccia lo logra con ese cielo amenazante, esa forma de crear abstracciones y representaciones no representadas. Mira, aquí acabo de encontrar una criatura. Fijaos, perdón, que os lo muestre. Ahora mismo no recuerdo qué tipo de criatura es. Supongo que es un migo, un hongo de Yugoth, porque este relato, si no me equivoco, debe de ser El morador de las tinieblas. Y seguramente es un migo, ahora mismo no lo recuerdo. Lo siento si estoy cometiendo un error. Pero vamos, que Breccia y su adaptación de los mitos de Chulu
a mí me parece una maravilla. Es una lectura quizá un poco pesada porque es muy densa, tiene mucho texto, pero refleja también cómo es la experiencia de leer a Lovecraft. Lovecraft no es Stephen King, no es un autor de bestsellers que te lea rapidito, no. Lovecraft es el tío de la adjetivación, porque como eran obreros de la máquina de escribir, que les pagaban por palabra prácticamente, bueno, de hecho les pagaban por palabra muchas veces, él alargaba, adjetivaba, subordinaba y creaba un barroquismo, una hipotaxis, tiene una capacidad de hipotaxis que ni Sánchez Ferlosio. Así que a mí me gusta mucho. Y la saga de los Breccia no termina aquí su relación con Lovecraft. Y os voy a enseñar dos cosas que a mí me gustan mucho, ilustradas por Enrique Breccia, el hijo de Alberto Breccia. Como son esta adaptación, bueno, no es una adaptación, es una edición ilustrada de En las montañas de la locura, que es uno de los relatos más archiconocidos de Lovecraft. Bueno, no es un relato, es una novela corta, y que el hijo de Alberto Breccia ilustra maravillosamente, digno heredero de su padre, con estos colores, estas texturas, para mí una maravilla también. Es una edición del El Zorro Rojo. Fijaos este antiguo, a ver si se puede apreciar. Me gusta muchísimo esta edición ilustrada. Las montañas de la locura es un libro que debo tener, pues como Frankenstein, lo tendré 5 o 6 veces. Entre recopilaciones, adaptaciones y demás, lo tengo un montón de veces. Mirad, por ejemplo, esto, el campamento con los perros y con los seres humanos totalmente destrozados. Una maravilla de adaptación. Una maravilla de adaptación. Ahora os voy a enseñar más cosas de Enrique Breccia. Lovecraft. Este libro directamente, este cómic directamente se llama Lovecraft. Este TVO me lo compré yo con 15 o 16 años sin saber ni quién era Breccia ni nada. Bueno, no sabía que era hijo de Alberto Breccia y a su padre le conocía de oídas. Pero como ponía Lovecraft en la portada y se prometía que era una biografía y el dibujo era así extraño, pues me encantó. Y es una suerte de biografía ficcionada, pero es como si Lovecraft de verdad hubiera visto estas criaturas y hubiera escrito sus relatos para advertirnos del horror que se avecinaba sobre nosotros, que nos sobrevenía. Y mirad qué majaronadas, qué forma de trabajar el color. Pues lo que os he dicho antes, un digno heredero de su padre. Además que es un TVO que tiene como dos ambientes, porque está dibujado a plumilla y acuarela los momentos históricos más de la vida del propio de Hipólito Pablo Lovecraft, como decía Pepintre, en un programa de radio que a mí me hacía muchísima gracia. Y luego después tiene, pues cuando se desata el horror, en lugar de hacerlo oscuro, lo que hace Alberto Breccia, Enrique Breccia, a veces pues, los voy a confundir, lo lamento. Pues lo que hace, en lugar de apagar la luz y mostrarlo oscuro, es enciendo la luz y os muestro las cosas con la claridad que da la acuarela directamente trabajada. Fijaos este gato, por ejemplo. Y este TVO es, si os gusta la literatura de Lovecraft y si os interesa su figura, este es un TVO impresionante. Porque ya os digo que mezcla su biografía real con esta ficción. Además tiene mucho de... Nos habla de su relación con su mujer. Al final se acabaron divorciando. El miedo de Lovecraft a las mujeres. Cómo su madre le vestía de niña cuando era pequeño. Un grandísimo TVO. Editado por Norma Comics. Yo creo que es fácilmente encontrable. Y seguimos. Ahora vamos con un español. Un español que es un tío que nació con un pincel atado a la mano hecho para dibujar. Es Esteban Maroto. Esteban Maroto es uno de los grandes, es uno de los tíos más grandes que ha dado el TVO español. Y es que esta es una adaptación que yo descubrí porque muchos de estas historietas son varios relatos cortos adaptados.
se publicaron en la revista Capitán Trueno. Y una vez, no sé por qué, cayó un ejemplar en mis manos y justo era esta primera historia, La ciudad sin nombre. Y yo me lo leí y aluciné pepino. Me pareció un pedazo de autor. Fijaos qué manera, también trabaja la tinta, pero no es como Breccia, no es tan impresionista. Este dibuja más concreto, es más figurativo. Pero claro, está siendo figurativo con cosas que no se pueden imaginar ni comprender. Entonces, esta adaptación es otra maravilla. Adapta varios relatos también, adapta La ciudad sin nombre, adapta El horror en arcilla, varios. Incluso creo que llega a adaptar El gato inspector legal. Perdón, he dicho adapta El horror en arcilla. Es que adapta La llamada de Chulu. El horror en arcilla es uno de los capítulos de La llamada de Chulu, del famoso relato que da nombre a los mitos de Chulu. Y aquí fijaos que la representación que él hace de Chulu es una cosa totalmente distinta del ser con tentaculitos al que estamos habituados. Él crea, cuando se levanta la isla y arrasa a los marineros, crea esta mole incognoscible que es totalmente incomprensible. Es pues, un bicho, no es esto que estamos acostumbrados, que está basado en un boceto del propio Lovecraft, sino que es otra cosa, porque de hecho el Lovecraft decía que Chulu tenía cuerpo de dragón, pero no exactamente de dragón. Pulpo, tentáculos de pulpo en el rostro, pero no exactamente de pulpo, y forma ligeramente antropoide, pero no era exactamente un hombre. Entonces, ¿qué es eso? No es el meme en el que lo hemos convertido, es pues, esta interpretación de Esteban Maroto. A mí en principio me chocó muchísimo, pero después vi que era brillante, porque está eso, mostrándote lo incognoscible, creando algo nuevo a base de esta imaginería. Luego os voy a mostrar varias obras de un autor que se llama Culbard, Ian Culbard creo que se llama, que es británico y que se ha especializado en adaptar a dos autores que además a mí, de la casualidad, que los dos me gustan mucho, que son Arthur Conan Doyle, porque ha adaptado varios relatos de Sherlock Holmes, y nuestro amigo H.P. Lovecraft. Uno de ellos es, como no, En las montañas de la locura, que aquí en España lo editó Sin Sentido, la editorial Sin Sentido. Y este autor, en principio el vídeo iba a ir sobre las obras de este tío solamente, de Culbard, pero vi que tenía muchas adaptaciones de Lovecraft y dije, bueno, pues hago un vídeo un poco más largo y ya voy incluyendo. Y si algún día quiero hacer un vídeo más detallado sobre alguna en concreto, pues ya lo haré. Pues esta adaptación, él tiene un estilo muy de línea clara, muy un poco a lo Tintín, un poco, bueno, no tanto Tintín, sino quizá me recuerda un poco a Blake y Mortimer, perdón. Rick y Morty es otra cosa. Blake y Mortimer, al TV europeo de línea clara. Claro, luego después cuando nos encontramos, eso no sé si marida del todo bien, pero a mí me gusta mucho la mezcla con esto, con el horror, con el gore. Es una mezcla peculiar, porque en un mundo muy de TVO y muy infantiloide, así, muy... No infantiloide, sino naif. A mí este tío también me ha influido bastante, cuando una época que dibujaba bastante en este rollo. Y él, en medio de este mundo un poco naif de su dibujo, pues mete estos horrores cósmicos. Y es una adaptación excelente de Las montañas de la locura. De hecho, yo creo que si alguna vez Guillermo del Toro, que por Dios algún día logre hacer esa película ansiada de Las montañas de la locura, pues es que aquí tiene un storyboard prácticamente de cómo ir generando, cómo adaptar a imágenes esa historia. Más cosas de este autor, pues os voy a enseñar como curiosidad, aunque no sea estrictamente de Lovecraft, pero en retrocontinuidad sí lo es, pues esta adaptación del Rey de Amarillo, el grupo de relatos de Chambers, que ha influido que influyó muchísimo a Lovecraft en la creación del Necronomicon, por ejemplo, la obra de teatro El signo amarillo, el Rey de Amarillo, es un antepasado del Necronomicon y ha influido a series como True Detective, que la conoceréis, por ejemplo. Pues es una adaptación de los relatos de ese libro de relatos, desde el reparador de reputaciones, El signo amarillo, En la corte del dragón. Bastante bueno también. Bueno, a mí es que cómo adapta este hombre me gusta bastante.
Yo en esta ocasión lo tengo en inglés porque no sabía que lo iban a sacar en castellano. Y más adelante descubrí que sí, que lo habían sacado en una edición en tapa dura. Como las siguientes, que son estas dos adaptaciones. La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz. Perdón. Y el caso de Charles Dexter Ward. A mí me gustan muchísimo estas dos. No solamente estas dos adaptaciones, sino estas dos historias son de mis favoritas de todo Lovecraft. Entonces, pues debo tener gustos muy similares a los de Culbar porque me gustó mucho ver cómo adaptaba esto. Porque el ciclo de Randolph Carter, que es este hombre que es un viajero de los reinos del sueño, a mí me gusta muchísimo porque me parece que es la imaginación de Lovecraft desatada. Me parece que ahí es donde toca de verdad su máxima originalidad, que es como te describe todo ese territorio mágico de las tierras del sueño, que está un poco emparentado con la hiperbórea de Clark Aston Smith, o con su Zonzique, o con la era iboria de Robert E. Howard. Es una especie de alta fantasía, pero con magia. Los gatos de Ulzar, por ejemplo, es otro relato que está ahí a medio camino con este tipo de historias, o otros relatos como La llave de plata. Son historias buenísimas. Y aquí está nuestro amigo Nyarlathotep, que es quizá de los dioses primigenios, aparte de Chulu porque es el más famoso y el que a todos nos entra primero, pues el que más me gusta. Junto con Hastur, Nyarlathotep son de los que más me han interesado y los que más he intentado yo mismo dibujar. Pero vamos, que aquí Culbar riza el rizo y nos muestra las tierras de los sueños, y lo hace. Aquí Culbar se corona. Hace un ejercicio maravilloso de historieta que a mí me gusta muchísimo. Fijaos en los gatos. Una maravilla de adaptación que a mí me gusta muchísimo. Luego, ya os he hablado, el caso de Charles Dexter Ward. Pues creo que debe ser la novelita que más, de las novelas, la que más veces me he leído yo de Lovecraft. El caso de Charles Dexter Ward. Hay una adaptación al cine dirigida por Dan O'Bannon, que es el tío que escribió Alien, que era el tío que iba a hacer los efectos especiales del Dune de Alejandro Jodorowsky, y que es un tío que influyó mucho posteriormente en Blade Runner, bueno, no sé cosas. Pues adaptó al cine esta peli como El Resucitado, creo que se llamó, o Shatterbrain, creo que era en inglés, que es una adaptación muy de ese periodo incómodo que está entre los 80 y los 90, que hay hombreras muy grandes y permanentes raras en las mujeres que las hace parecer viejunas, pero que, oye, a mí me gustó, no me disgusta, sobre todo porque es Lovecraft. Y el caso de Charles Ward, el cómic, a mí me gusta muchísimo también la adaptación que hace. Como os digo, la historia de un hombre que se obsesiona con un antepasado y empieza a investigar, y ese antepasado resulta ser una persona bastante maligna. El antepasado es Joseph Curwen, creo que se llamaba. Y fijaos cómo dibuja lo ignoto este hombre, con este estilo tan naif, pero que logra inquietar. Logra, sobre todo este tío, lo que es un narrador como la copa de un pino. Eso hay que reconocérselo. Narra, usa los tebeos, el lenguaje del cómic súper bien. A mí me recuerda bastante a David Rubin, del que ya os hablé, en cuanto a su forma de usar el lenguaje del cómic. Muy recomendables estas obras. Otro tebeo basado en Lovecraft, pues esta adaptación de Eric Krieg, que se llama Desde el más allá otras historias, que son adaptaciones de varias historietas de Lovecraft, varias historias cortas. Desde el más allá, como el propio nombre indica, El color que cayó del cielo, que debe ser una de las historias más adaptadas, El intruso, muchas, varias historietas, La sombra sobre Innsmouth, que es una de las historias más famosas de Lovecraft, que hay una película española que a mí me encanta, aunque sé que es medio mala, pero a mí me gusta mucho, que es Dagón, la secta del mar, la última película de Paco Rabanne, que a mí yo me la veo muy a menudo, porque es Lovecraft puro y me gusta mucho. Además, en lugar de Innsmouth es Invoca, en Galicia, y me gusta mucho. Y bueno, el estilo de dibujo, que no os lo he mostrado, es en blanco y negro. Y con grises. Y es un estilo un poquito fancinero. Recuerda un poco a varias cosas que se publican en la revista Chulu, que es una revista española dedicada a esto, a este mismo
a este mismo tipo de relatos de horror cósmico. Pero bueno, en mi opinión es un poco más flojete que los anteriores, pero no deja de ser muy bueno. Y no sé qué más mostraros, porque os podría hablar de Providence, por ejemplo, de Alan Moore, con, voy a buscar el dibujante, con Jason Burrows. Jason Burrows. Pero yo creo que le voy a dedicar un vídeo solamente a esa obra. Porque se mete es obviamente un exploitation del mundo de Lovecraft, pero ahonda y es una majaronada de Alan Moore, y es Alan Moore y hay que hacer un especial porque aún no he hablado de él. Y es un cómic también muy, muy bueno. Lovecraft, como ya os he dicho, ha sido súper fecundo dentro de del terreno de las historietas. Hay muchas más, pero bueno, estas son un poco las que tengo por aquí. Creo que tengo alguna historieta más, pero estas me gustan además mucho. Son TVOs que el Lovecraft de Enrique Brecha lo he releído muy, muy a menudo. O la adaptación de Esteban Maroto o estas de Curvan. Pues, si no las releo, las ojeo a menudo y me gustan mucho. Y no os doy la chapa más porque este es el vídeo más largo que he hecho hasta ahora, creo, pero bueno, es que había mucho material y no quería resumirlo tampoco mucho. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, leed mucho a Lovecraft, tanto en literatura, en su propia obra escrita, como las adaptaciones al cómic. Imagino que casi todos conoceréis ya su obra, pero los que no, pues oye, no está de más descubrirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.